Muy buenos días. Hoy tenemos el honor de escuchar al doctor Miguel Ángel Pinochet con la charla de biopsia percutánea de mama. El doctor Miguel Ángel Pinochet es médico especialista en diagnósticos por imágenes mamarias de la clínica alemana en Santiago de Chile. También es profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad de Desarrollo Santiago de Chile y es el presidente del Colegio Interamericano de Radiología. Lo escuchamos, doctor. Muy buenos días, muchas gracias, Verónica. Quiero, en primer lugar, agradecer la posibilidad de compartir estas jornadas multidisciplinarias frente al cáncer de mama. Sin lugar a dudas, es un mes importante para nosotros, los radiólogos que nos dedicamos, y a los mastólogos que nos dedicamos al diagnóstico temprano del cáncer. En especial agradecer a FARCIM, a FATRA y a la Universidad Nacional del Rosario por esta oportunidad de compartir con todos ustedes. Hoy la conferencia que les voy a compartir es acerca de las biopsias percutáneas de la mama. Los avances tecnológicos, tanto en la mamografía, el ultrasonido y la resonancia, han permitido detectar lesiones cada vez más pequeñas, en su gran mayoría no palpables. Y por lo tanto se ha generado la necesidad de realizar diagnósticos más rápidos, más certeros y a menores costos, y eso hoy en día se hace a través de las biopsias percutáneas. Los objetivos educacionales de esta conferencia son conocer los tipos de biopsias percutáneas, revisar las indicaciones y sus limitaciones, describir el rol del radiólogo en el diagnóstico de la patología mamaria. Las biopsias percutáneas tienen como fin obtener histología específica que es concordante con la imagen, tener una baja subestimación histológica, baja tasa de complicaciones, muy importante en Latinoamérica, disminución de los costos, y no causar daño estético ni en la imagen. ¿Cuál es el beneficio de realizar ventajas de las biopsias percutáneas? Primero, porque es ambulatoria, es poco invasiva, no requiere anestesia general, es rápida, no deja enfermedad estética ni mamográfica y tiene una muy baja tasa de complicaciones. ¿Cuáles son las biopsias percutáneas que conocemos hoy día? Primero, la punción con aguja fina, la core biopsy o biopsia con aguja gruesa, la biopsia asistida por vacío y la biopsia excisional percutánea. El tema es, cuando yo tengo que hacer una biopsia percutánea, los radiólogos nos preguntamos a quién y a cuál. Y para eso va a requerir de su realidad. ¿Cuál es su equipamiento? ¿Cuál es la lesión que voy a biopsiar? Y obviamente las habilidades que nosotros tenemos como radiólogos. En cuanto al equipamiento, es importante saber si contamos con un equipo ultrasonido, con una mesa de estereotaxia, hoy en día con una mesa de tomosíntesis, o bien con resonancia magnética. Y el instrumento va a ser el core o bien un sistema de vacío. También va a depender si la lesión a biopsiar es un nódulo, si son microcalcificaciones, si es una densidad asimétrica, si es una distorsión o es una hemorragia. Y aquí es muy importante siempre costo-beneficio y la visibilidad del operador. Aquel cierto procedimiento que sea menos invasivo, menos costoso y más cómodo para la paciente. Cuando nosotros nos enfrentamos a un nódulo, una asimetría, una distorsión o microcalcificaciones y la vemos bajo ecografía, sin lugar a duda que el método de elección va a ser el ultrasonido. Los instrumentos que usamos hoy en día son la pistola automática o el sistema de vacío, ya sea Mammotron, Sur o Encore. Los métodos de guía es muy importante. Podemos hacerlo bajo ecografía, bajo estereotaxia o vamos a ocupar el resonador. La ecografía, sin lugar a dudas, es el método más amplio y difundido en Latinoamérica para hacer biopsias percutáneas. ¿Por qué? Porque es asequible, porque es rápida, porque tiene menos costo, se hace en tiempo real, siempre estamos mirando la aguja, es una técnica manual y es muy cómodo para la paciente. La estereotaxia, en cambio, es más sofisticada, es más lenta, tiene un alto costo, tiene un tiempo diferido, es una técnica automatizada y es un poco incómoda para la paciente. La guía ecográfica, universalmente conocida por todos, está indicada en toda aquella lesión adecuadamente individualizada en ultrasonido.
Usamos, ¿cierto?, sistema de biopsia core, aguja fina o sistema de vacío, mamotón, surgo en core. No utiliza radiación ionizante, está disponible, es asequible a todas las áreas de la mama, la aguja siempre se ve en tiempo real, la toma de muestra puede ser multidireccional, costo relativamente bajo y es muy cómodo para la paciente. La paciente está en decúbito y la mama está sin compresión. Cuando comparamos las ventajas del ultrasonido versus estereotaxia, volvemos: mayor disponibilidad, no usa radiación ionizante, asequible a todas las áreas de la mama, la aguja está en tiempo real, la toma de muestras en varias direcciones, es un procedimiento rápido, confortable, mamas no comprimidas. Tiene una sola limitante: deben ser lesiones muy bien visualizadas en ultrasonido. Muy bien. Una de las preguntas que siempre se hace: ¿por qué usar core biopsy, ¿cierto?, o sistema de vacío? Y si ustedes comparan los dos procedimientos, el sistema de vacío y el core, son ambulatorios, no requieren preparación especial, no causan alteraciones estéticas ni distorsión de la arquitectura glandular y son muy bien tolerados por los pacientes. La tasa de complicaciones es muy baja con el core y baja con el sistema de vacío. El número de punciones con sistema de vacío siempre va a ser una. En el sistema del core van a ser varias, a no ser que ustedes usen un sistema coaxial. La extracción de lesiones, podemos con el sistema de vacío extraer lesiones menores de 2 centímetros y con el core no. Y aquí hay un detalle muy importante: la subestimación histológica. Si ustedes hacen core biopsy por microcalcificaciones, van a tener una subestimación importante, no así con el sistema de vacío. En los nódulos no hay diferencia, por lo tanto, usar el core biopsy para los nódulos siempre. Y el costo también es un tema no menor a tomar decisiones. Con el core biopsy siempre va a ser menor y con el sistema de vacío es mucho más caro. El core biopsy fue introducido por Parker, un radiólogo de Denver, Colorado, y hoy en día hay varios tipos de aguja. La aguja más utilizada es la aguja 14 y la gran indicación son los nódulos. La biopsia por sistema de vacío, que tiene como finalidad extraer más tejido, hoy día existen varios tipos en el mercado. Los más usados son Suros, Mamotón, Encore y Bacora, y tiene como finalidad mayor cantidad de tejido, menor subestimación histológica, muy importante. Y hoy en día los radiólogos somos capaces de extraer lesiones menores de 2 centímetros. Pues bien, hoy en día, con el sistema core, ustedes pueden hacer, ¿cierto?, biopsia bajo guía ecográfica, y es lo que se denomina biopsia core bajo ultrasonido. Ustedes también pueden usar un sistema de vacío a través de guía ecográfica, y es lo que se denomina biopsia con vacío bajo ultrasonido. Ustedes pueden usar, y de hecho se usó hace 20 años, la biopsia core bajo guía estereotáxica, y es lo que se denomina biopsia estereotáxica con aguja 14. Y ustedes pueden usar, que es el gold estándar, guía estereotaxia, siempre con sistema de vacío, y es lo que se denomina biopsia estereotaxia con vacío. Siempre trabajamos en un comité multidisciplinario, siempre con nuestros mastólogos, con los oncólogos, radioterapeutas, patólogos, ¿cierto?, tomando decisiones, siempre clasificando según el BIRATS, evaluamos la factibilidad de la biopsia y tomamos decisiones. Hoy en día está claramente demostrado que toda lesión categoría 4 y 5 requiere biopsia percutánea, y en algunos casos de BIRATS 3 seleccionados, como puede ser antecedente del cáncer mamario, cancerofobia, antes de iniciar un tratamiento de terapia de reemplazo hormonal, aislamiento geográfico, son lesiones categoría BIRATS 3. ¿Cuál es el manejo actual de la punción aguja con sistema de aguja fina? Y aquí quiero ser enfático. Hoy en día no está justificado hacer punción con aguja fina en los nódulos. Eso hoy en día debe hacerse con core biopsy. ¿Dónde está reservado la punción con aguja fina? En el manejo de los quistes, cuando hay que puncionarlo y son sintomáticos. En la evaluación de colecciones líquidas, como son líquidos periprotésicos que hay que buscar, ¿cierto?, hoy día el linfoma anaplástico. Y sin lugar a duda todavía tiene indicación en el estudio de las adenopatías sospechosas de localizaciones metastásicas. Y eso
queda claramente demostrado en muchos artículos que la sensibilidad y la especificidad es alta, con un valor predictivo negativo de un 84% y un valor predictivo positivo 97%. ¿Qué quiero decir con esto? Que radiólogos ampliamente entrenados pueden hacer punciones con aguja fina para determinar una localización metastásica de un cáncer previamente diagnosticado. Y si ustedes revisan la literatura y hacen comparaciones, como en estos varios trabajos, la sensibilidad con aguja fina es de un 75% y con core es de un 82%, ligeramente superior para el core. La especificidad, tanto para la aguja fina como el core, es aproximadamente del 100%. Nuevamente datos que se refieren en dos artículos también mencionados. Sin lugar a duda que el nódulo es la gran indicación del core biopsy. Nódulos que nosotros vamos a ver en diferentes formas irregulares, con calcificaciones, vascularizados. Y obviamente vamos a guiar una aguja, vamos a llegar al nódulo y vamos a tomar muestras. Esas muestras nos van a dar el diagnóstico con certeza. Y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿cuántos cilindros? Y Fishman nos enseña que a lo menos 3 cilindros, idealmente 5, que da un 97% de sensibilidad. Es importante que ustedes sepan que el tamaño es de 12 a 17 miligramos con 14G. Y fíjense, cuando hacemos sistema de vacío, lo que realmente nosotros sacamos, 250 a 300 miligramos. ¿Por qué es tan importante y soy tan enfático en que la aguja fina ya no debe usarse? Porque con el core biopsy hoy día extraemos cilindros y los patólogos son capaces de evaluar a través de la inmunohistoquímica estrógeno, progesterona, HER2, Ki67, SERV2, y nos acercamos al diagnóstico de qué tipo de subtipo histológico molecular tiene ese tumor, que es un luminal A, un luminal B, un HER2 enriquecido y un triple negativo. Eso no se puede hacer con la aguja fina. Sabemos que el core biopsy, ¿cierto?, con una aguja 14, representa el método óptimo para tener un diagnóstico certero de las lesiones visibles bajo ecografía. ¿Cierto? 4 a 5 muestras por lesión, sensibilidad cercana al 100%, 96-98% y muy baja tasa de negativos. Esto ya está absolutamente demostrado en muchos trabajos que encabezó Parker y Lieberman hace ya 20 años. Una pregunta que siempre nos hacen, ¿qué tipo de tamaño de lesión a biopsiar? Y en ecografía una lesión uno la ve muy bien y puede guiar una aguja sin problema cuando el tamaño es de 5 milímetros y superior. No olvidar que cuando se extrae completamente la lesión, o ustedes dejan muy poquito, coloquen siempre un clip. El clip les va a servir para identificar, ¿cierto?, posteriormente la lesión, y si la lesión es maligna, poder, ¿cierto?, colocar un arpón cuando el cirujano lo requiera. El clip es un marcador radiopaco con y sin cubierta reabsorbible. ¿Y para qué sirven? Para poder dejar, ¿cierto?, el lugar que nosotros hicimos la biopsia. Tienen diferentes formas, tienen diferentes correlación dependiendo de la humanidad, de diferente tipo de modalidad. Va a ser diferente cuando lo veamos en mamografía y ecografía. Y permite evitar rebiopsiar lesiones que ya tienen un marcador. Y también lo más importante, que nos permite localizar preoperatoriamente las lesiones. Es importante hoy día, con el advenimiento de la quimioterapia neoadyuvante, que muchas veces ustedes tienen que marcar un clip en la axila. Por lo tanto, cuando hacen una biopsia, idealmente, ¿cierto?, hasta la sospecha de un HER2, un triple negativo, hay que colocar marcador. Aquí tenemos un ejemplo. Ustedes ven una imagen ecogénica en ecografía. Somos capaces de guiar la aguja, llegar al nódulo, ¿cierto?, atravesarlo a lo menos 1 centímetro y obviamente soltarlo, colocarlo y tomar una radiografía de control en que ustedes pueden ver el clip, la aguja de Coppens, y nosotros hacemos en el servicio una marcación, ¿cierto?, en la mama para que el cirujano sepa exactamente la ubicación, y ustedes pueden ver en la biopsia radioquirúrgica que el clip está aquí. Por lo tanto, hemos hecho una buena marcación y el cirujano va a tener una muy buena correlación histológica de la lesión. ¿Qué pasa en la vida real? La mayoría de los procedimientos, como en todo lugar, se hacen biopsia core, por lejos, casi el 70%, menos biopsia, ¿cierto?, con sistema de vacío
bajo estereotaxia y mucho menos bajo ultrasonido. ¿Por qué hacer biopsias con sistema de vacío? Muy simple, porque hay lesiones que requieren mayor tejido mamario. Entonces, va a estar indicado en lesiones mamarias que sean adecuadamente visualizadas y en lesiones menores de 2 centímetros que pueden ser extraídas sin dificultad. Aquí ustedes pueden ver un procedimiento, ¿cierto? Hacemos una marca en la piel, igual que en el corbayosis, colocamos anestesia superficial profunda, una incisión con bisturí, introducimos, ¿cierto?, el sistema, en este caso el sistema Suro, hacemos, ¿cierto?, el recorrido de la lesión, llegamos donde está la lesión y la máquina va haciendo cortes, 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 hasta que extraímos completamente, ahí están los cilindros, se extraen, se depositan y se envían a estudio histológico. Esta es la marca que queda en el paciente. Durante mucho tiempo nosotros estuvimos revisando las indicaciones de la biopsia core y concordamos que podíamos hacer, digamos, sistema de vacío en nódulos pequeños, en papilomas solitarios, en lesiones identificables en ultrasonido, como podría ser una distorsión. También cuando teníamos resultados no contributivos con la core biopsy, en microcalcificaciones visibles bajo ultrasonido, ustedes tienen una opción, sobre todo en mamas muy pequeñas, y durante mucho tiempo estuvimos extrayendo nódulos de aspecto benigno como alternativa a la cirugía. El nódulo pequeño, muchos médicos prefieren hacer sistema de vacío porque ustedes reducen la tasa de falso negativo, reducen la subestimación histológica y cuando los traen completamente colocan un clip. Parker nos enseñó esto hace mucho tiempo. En los papilomas solitarios hoy en día, una de las cosas que los patólogos siempre se quejan de que nosotros podemos tener subestimación histológica. Si ustedes entran hoy día con un sistema de vacío y sacan toda la lesión, es poco probable que vaya a haber subestimación histológica, ¿cierto? Y obviamente eso va a contribuir al diagnóstico de un papiloma típico, un carcinoma papilar. En la distorsión de la arquitectura también, si bien es cierto, ustedes pueden hacer corbayosis, es mejor hacer sistema de vacío porque van a extraer completamente la lesión. En microcalcificaciones, hoy en día, sobre todo cuando ustedes las ven, y en áreas como aquí, que son un área extensa de microcalcificaciones, ustedes perfectamente pueden guiar una aguja, como en este ejemplo, aquí tenemos microcalcificaciones en la mamografía, se ven en la ecografía, ¿cierto? Y nosotros con el sistema de vacío las sacamos y las traemos y las corroboramos en los cilindros. Aquí tenemos un ejemplo claro, microcalcificaciones agrupadas, categoría BRAF 4, vemos el foco, llegamos con la aguja donde está la lesión, la sacamos, ahí ustedes ven en el cilindro que están completamente extraídas, colocamos un clip, ¿cierto?, que lo vamos a ver muy bien en la ecografía. Durante mucho tiempo, y en el servicio estuvimos muy entusiasmados de extraer muchos nódulos, sobre todo en pacientes que tenían muchos nódulos, que ya han sido operados, y la experiencia fue buena, pero es un trabajo arduo para el radiólogo. Aquí un ejemplo, una paciente de 20 años con un nódulo sensible, palpable, ovalado hipoecogénico, con vasos en su interior. Y bueno, para abaratar costos, nosotros le ofrecimos hacer el Suros, y ustedes pueden ver, ¿cierto?, en todas estas imágenes, aquí tienen la imagen de la aguja llegando, la aguja colocada debajo del nódulo, y podemos extraer completamente el nódulo, y eso es lo que nosotros vemos después, ¿cierto?, en el resultado estético, que realmente es fabuloso, y el nódulo completamente desaparecido. Sin lugar a duda que hoy día existen más avances, y existe lo que se denomina el BLES, muy ocupado en Europa, sobre todo en España y en el Reino Unido, que consiste en un sistema de radiofrecuencia, también un sistema guiado bajo ultrasonido estereotaxia. Ustedes pueden llegar, esto se activa y la lesión se saca en bloque. Esto obviamente tiene indicaciones, por ejemplo, en quiste complejo, en papiloma. Hoy en día está siendo cada vez más indicado en las lesiones B3 del score de Ellis, lesiones de potencial incierto, usa radiofrecuencia, la excisión en una sola pieza y se puede hacer bajo ecografía o estereotaxia y ustedes pueden resecar sin problema lesiones menores a 1 centímetro. La aguja es gorda, 6 se atraviesa la lesión, ¿cierto? Y vamos a obtener una muestra muy potente de ese estudio. Los trabajos hoy día están corroborando, ¿cierto?, que es una técnica que podemos claramente usar. Muy bien. Hemos evaluado
sobre la biopsia bajo ultrasonido. Ahora veremos qué pasa con la biopsia bajo estereotáctica. La biopsia estereotáctica tiene como indicación usarla solamente en lesiones visibles en la mamografía. Usualmente, la gran indicación y el gol estándar son microcalcificaciones en el 95 al 100% de los casos, como ustedes pueden ver, ¿cierto?, en este slide. Microcalcificaciones amorfas, ¿cierto?, categoría BRAF 4. ¿Cuándo hacer biopsia estereotaxia? BRAF 4, categoría amorfas, según la nueva clasificación del BIRAF, heterogéneas y finas pleomórficas. O bien, en categoría 4C, finas lineales, lineales ramificadas, y por supuesto, en lesiones categoría BIRAF 5. También podemos usar la guía estereotáctica en lesiones sospechosas sin representación en ultrasonido. Por ejemplo, lesiones que son visibles solo en mamografía, como nódulos, distorsiones y asimetrías. No tiene contraindicaciones, y hay algunas contraindicaciones relativas, como son alteraciones de la coagulación, alergia al anestésico local. Un ejemplo, microcalcificaciones que vemos en la mamografía, ¿cierto? Paso siguiente, ¿cierto? Guía estereotáctica, la vemos en el Scout, llegamos con la aguja, la sacamos, colocamos un clip y siempre revisamos en los cilindros. Hoy día existen tecnologías que permiten sacar directamente este tipo de lesiones, como el Core Vision, y este paciente obviamente resultó microcalcificaciones, ¿cierto? Cáncer de la mama. El desempeño de la biopsia estereotáctica ya está absolutamente definido y es una técnica altamente sensible y altamente específica. Es decir, hoy día microcalcificaciones, distorsiones y asimetría, el gold estándar es biopsia estereotáctica. Hay que tener buena calidad de muestra, tiene una baja tasa de falsos negativos y se remueve completamente la lesión. Nosotros hemos removido en lesiones muy pequeñas, menores de 10 milímetros, el cáncer, y cuando el cirujano ha operado no ha habido cáncer en la muestra. Esto es importante, ¿cierto? Puede extraer completamente la lesión, siempre hay que colocar un clip, ¿ya? Y también hay que ser claro que hay un porcentaje ínfimo de biopsia estereotáctica que no constituyen y no solo logran sacar estas microcalcificaciones. ¿Hay subestimación histológica con biopsia bajo estereotaxia con sistema de vacío? Sí, en la hiperplasia ductal atípica de un 20% y en el carcinoma ductal in situ de un 10% que pasa a carcinoma ductal infiltrante. La técnica no es 100% efectiva, pero realmente es altamente segura en el diagnóstico y debemos conocer su tasa de subestimación. Baja tasa de complicaciones. Hay complicaciones menores como la lipotimia, reacciones vagales, equimosis, hematoma y absceso. Un muy bajo porcentaje requieren tratamiento quirúrgico. Nosotros en nuestra serie ya de 21 años que llevamos trabajando en clínica alemana, hemos tenido 2 casos que han requerido pabellón por hematoma. Y la siembra, eso no es relevante y eso no existe. Si bien es cierto, hay desplazamiento epitelial, pero no desplazamiento del cáncer. Entonces tenemos que recordar que la biopsia estereotáctica es un excelente método para biopsiar lesiones visibles solo en mamografía, muy buena correlación con la histología definitiva, una baja tasa de complicaciones y requiere una curva de aprendizaje. Yo les invito a revisar en este ciclo de conferencia, revisar una conferencia como lo hacemos nosotros, de biopsia estereotáctica, que dará una tecnóloga que trabaja con nosotros, la señorita Natalia Almendra. Realmente la presentación es excelente, así que los invito a poder avanzar y estudiar y aprender de ella. Sin lugar a dudas que con el advenimiento de la tecnología, hoy día hacemos biopsia bajo tomosíntesis y es importante que ustedes conozcan cuándo indicarla y por qué hacerla. La biopsia de tomosíntesis hoy día tiene 2 sistemas, un sistema vertical y un sistema transversal, igual que la biopsia estereotáctica convencional que usamos hasta hoy. ¿Por qué hay que biopsiar bajo tomosíntesis? Muy simple, porque hay imágenes que solo se ven en tomosíntesis y son las imágenes que se llaman tomo-only. También porque hay blancos visibles en una sola proyección. De repente vemos una distorsión en una sola proyección o una simetría en una sola proyección y no la vemos en la otra.
y la única manera de poder biopsiarla es a través de esta biopsia. ¿Por qué también se incorporó la biopsia bajo tomosíntesis? Porque hay microvasificaciones muy pequeñas y de muy baja densidad que cuando vamos al equipo de estereotaxia que funciona con CCD no las vemos. Por lo tanto, ese es un rol que tiene ampliamente la biopsia bajo tomo, en lesiones profundas y en pacientes con movilidad reducida. Hay muchos artículos publicados, pero lo más importante es que ustedes sepan que en la mamografía, ¿cierto?, que nosotros realizamos con tomosíntesis, ¿cierto?, vamos a ver lo mismo en la mesa de estereotaxia. Por lo tanto, es una alternativa que no solamente vamos a ocupar para las lesiones tomoli, sino que para cualquier tipo de lesión. En suma, permite biopsiar todo tipo de lesiones detectadas en la tomosíntesis, es fácil, requiere, como todo, curva de aprendizaje, es rápido, más rápido que la estereotaxia, más preciso que la estereotaxia convencional, menos radiación ionizante que la estereotaxia convencional, y es un procedimiento cómodo, no solamente para la paciente, sino que para el médico. Hay muchos artículos publicados, y lo importante es que con mamografía 2D, 8 lesiones que se biopsiaron bajo tomosíntesis no se identificaban en 2D, y 5 lesiones fueron infraestimadas. También es muy importante que la tomosíntesis, la biopsia bajo tomosíntesis, tiene mayor éxito técnico. Vamos a ser mucho más precisos. Tiene menos tiempo y tiene una baja tasa de complicaciones. Y cuando uno compara el tiempo, que es una cosa muy importante, en el sistema convencional nos demoramos casi media hora, y cuando hacemos biopsia bajo tomosíntesis nos demoramos la mitad. Eso es muy importante al momento de programar nuestra forma de trabajar. Puntos a recordar de la biopsia bajo tomosíntesis. Es una técnica fácil, rápida, precisa, más que la biopsia estereotáctica convencional, supone menos irradiación para nuestras pacientes, permite la tipificación histológica, entre otros, de los hallazgos que solo se identifican por tomosíntesis. La tomosíntesis y la biopsia tomoguiada hoy en día vino para quedarse y probablemente va a ser el gold estándar en los próximos tiempos. Por último, para terminar, ¿qué pasa con la biopsia bajo resonancia magnética? Y aquí un ejemplo que vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido, tanto en mamografía y ecografía, ¿cierto?, los sistemas de biopsia, y ustedes pueden ver una lesión nodular muy densa, una paciente mayor, obviamente sospechosa. La ecografía es característica, es una lesión hipoecogénica, irregular, con vasos penetrantes. El paso, por ser un nódulo sólido y que lo vemos bien bajo ecografía, indicación, biopsia, core, bajo ultrasonido. Ahí tenemos, ¿cierto?, hemos sacado la lesión y los patólogos nos informan que es un carcinoma ductal infiltrante de la mama. Obviamente que hay que hacer resonancia mamaria, y aquí donde se produce el tema. Aparece una nueva lesión no visible que llamamos MRI only. Esta lesión hay que buscarla bajo ecografía, ¿cierto? Y muchas veces nosotros somos capaces de verla, y en este caso correspondió a un carcinoma papilar. Hicimos el diagnóstico, la paciente va a pabellón, se confirma el carcinoma ductal infiltrante, se confirma la otra lesión, que era un carcinoma papilar ductal. La paciente va a cirugía, bordes quirúrgicos sin tumor, linfonodo centinela sin evidencia de neoplasia, es un luminal A, un luminol de buen pronóstico. La paciente se hace la mastectomía, se reconstituye con prótesis y simetrización, hoy está recuperada, bien operada y muy feliz con su resultado estético. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan que cuando hacen resonancia, ustedes se pueden enfrentar a una lesión llamada MRI only. Cada día más frecuente, importante que ustedes las caractericen según BIRATS, siempre correlacionar con la clínica, mamografía y ecografía, ¿cierto? En muchas series y en nuestra experiencia nosotros identificamos hasta un 80% de las lesiones cuando hacemos ecografía, pero hay un porcentaje de lesiones que no vamos a identificar, y eso habrá que hacer algo, y probablemente una biopsia bajo DRM. Importante que recuerden que la probabilidad de malignidad de las lesiones no identificadas en ecografía de second look es baja. Por lo tanto, el MRI only es un foco hipercaptante precoz, intraparenquimatoso, no vascular, visible en 3 o más cortes sucesivos, no detectado ni en mamografía ni ecografía en la primera vuelta. Deben estar en diferentes cuadrantes, ¿ya?
La frecuencia es de aproximadamente un 29%, y las soluciones son dos: o ecografía o biopsia guiada bajo resonancia, y aquí donde es importante que ustedes conozcan este tipo de biopsia. Este tipo de biopsia se hace en el resonador, ¿cierto? Hay una rejilla que nosotros tenemos que dejar comprimida en la mama, se hace localización de T1 con contraste, con grilla y referencia, se anestesia, se coloca la aguja en posición, siempre hay un obturador que nos permite hacer nuevamente un corte para precisar que estamos en el sitio de la lesión, y una vez que corroboramos eso, hacemos la toma de muestra, y si sacamos toda la lesión, colocamos un clip. Este es un artículo muy bueno que publicamos en la revista chilena de radiología por allá por el 2014, por si lo quieren leer. Aquí tienen, ¿cierto?, la lesión, una lesión que parece una simetría, la resonancia nos confirma la lesión irregular, hiperintensa, con captación del medio de contraste, y obviamente que el paso siguiente con una ecografía negativa es hacer la biopsia bajo resonancia. En esos años ocupábamos la vitamina E, hoy día tenemos un marcador que da el equipo, tenemos un resonador 3 tela que lo permite básicamente y da la referencia C4, pero el principio es mismo. Esto nos permite saber exactamente dónde está la lesión, hay una rejilla que marca exactamente el sitio donde vamos a entrar, aquí la tenemos, son cuadriláteros de 9, y nos marca, si ustedes se fijan en negro, dónde debemos colocar la aguja, ¿cierto? Y aquí tenemos, ¿cierto?, ya el sistema de introductor, ¿cierto?, con el sistema de biopsia, y ustedes pueden ver, ¿cierto?, que estamos llegando a la lesión y extrayéndola completamente una vez finalizado el procedimiento, donde queda una señal de vacío. Esta es una técnica muy precisa y en este caso resultó ser un carcinoma ductal infiltrante de la mama. Las recomendaciones que se hacen previo a la biopsia: hay que seguir las guías clínicas, limitar el uso de la resonancia solo para las indicaciones apropiadas, hacer una correlación multimodalidad, siempre eliminar la influencia hormonal, el estudio dinámico debe ser con resolución temporal y espacial adecuada, y si obviamente no es adecuado, repetir el estudio. Biopsia por ultrasonido, siempre, si nosotros vemos un hemorragiol y lo vemos, debemos biopsiar, ¿cierto?, con ultrasonido. La técnica de lesión para el sistema de biopsia bajo resonancia siempre va a ser un sistema de biopsia con sistema de vacío. Hay que localizar y marcaje previo a la cirugía, coil dedicados para biopsia, software, equipo humano con experiencia y un protocolo establecido. ¿Qué nos dice el consenso europeo? Indicaciones: biopsia con aguja de vacío guiada por resonancia es preferible a la sistema de vacío es preferible al sistema de biopsia con aguja gruesa o core biopsy. Lesiones categoría viral 4-5 y siempre correlacionar con ultrasonido. Siempre en experiencia multinodal, y lo que dice que debemos realizar a lo menos 10 biopsias bajo resonancia al año, es decir, una al mes. 11G, cada lesión una aguja, número de cilindros a extraer mayores de 12, documentar la secuencia post-sistema de extracción, y si es necesario, volver a reinyectar el medio de contraste. Siempre hay que colocar un clip, como tanto en ultrasonido cuando la resecamos toda, y siempre hacer imágenes de control y obviamente llevarlo al equipo multidisciplinario. ¿Cuáles son los escenarios clínicos más frecuentes? Son lesiones no masa en pacientes de alto riesgo, cáncer de mama, documentación de un carcinoma ductal intenso o en etapa de tapificación, lesiones multicéntricas o contralaterales en pacientes con cáncer de mama, pequeñas, no visibles en ultrasonido, y sospecha de recidiva. Aquí hay dos trabajos muy interesantes de 112 lesiones no palpables con mamografía oculta y con ultrasonido negativo, que fueron detectadas con resonancia. Importante, 12% no fueron visibles al momento del examen. Exitoso en el 97%, los cilindros extraídos fueron entre 6 a 20 con una media de 12, tiempo de examen media hora, lesiones benignas 55%, ¿cierto? Cáncer en el 25% y lesiones de alto riesgo en el 11%, discordante en 9%, y el clip se colocó exitosamente casi en el 100% de los casos. Otro trabajo con 172 lesiones, 13% nuevamente no se efectuaron, 150 biopsias,
4 a 10 especímenes extraídos. Aquí muy importante recordar esta cifra. 26% fueron malignas, 60% fueron benignas y 14% de alto riesgo. Nosotros hicimos una revisión encabezada por la doctora Uchía, en que hicimos en esos años muchas biopsias bajo resonancia. Hoy día realmente estamos volviendo a hacer muchas. 55% en etapa de eficación, edad promedio de 47 años, tamaño promedio de 15 milímetros, y el tiempo nos duramos entre 40 y 130 minutos. Importante, 27% de lesiones malignas, 36% de lesiones de alto riesgo, 36% de lesiones benignas. En el 45% cambió la conducta quirúrgica y hubo solamente un caso de subestimación histológica. Estimados colegas, es importante saber que la biopsia percutánea es una arma que nos permite hacer el diagnóstico histológico de las lesiones, ya sea con la modalidad que ustedes tengan a disposición, pero hoy en día es posible hacerla y si no, referirla a un centro donde la puedan hacer. Las biopsias percutáneas son un método eficaz para el diagnóstico de lesiones palpables y no palpables. La técnica elegida debe ser de acorde al tipo de lesión y a la experiencia del operador. Si la lesión es visible en ultrasonido, debe ser usada a elección y siempre debe hacerse una correlación radiohistológica. Por último, quisiera nuevamente agradecer la posibilidad de compartir esta experiencia con ustedes. Ahí ustedes tienen mi mail. Agradecer a la Fundación FARCIM esta iniciativa de poder llegar con educación en un mes trascendental para las mujeres, en el mes de la mama, en el mes de concientización sobre el cáncer de mama, a FATRA y a la Universidad Nacional del Rosario. Aquí un poco donde en uno de los centros que trabajamos, un grupo de tecnólogas médicas, ¿cierto?, que nos permiten, ¿cierto?, y que juegan un rol fundamental, tanto en la estereotaxia, en la mamografía y en la biopsia bajo RM y en el estudio de resonancia, un grupo de secretarias que nos permiten interactuar con nuestros pacientes, y hoy día somos 11 radiólogos dedicados a la mama, liderados hoy día por la doctora Marcela Uchida. Muchas gracias y espero que esta conferencia los motive a los que no están haciendo biopsia percutánea a integrarla a su grupo de trabajo y a los que tienen miedo de hacer biopsia bajo resonancia, ir por ellas y aprender de la técnica. Muchas gracias.